Marlon Barros, nuestro periodista que ha estado pendiente de toda la actualización respecto a este caso. ¿Qué es lo último? ¿Qué sabemos hasta el momento del reporte final y oficial de los heridos, los fallecidos y la visita del presidente Petro al hospital militar? Pues Andrea, frente a la visita del presidente Gustavo Petro y del almirante Francisco Cubide, comandante de las fuerzas militares, al Hospital Militar Central de Bogotá, tenemos que la cifra de personas que están en un estado estable disminuyó con respecto al primer reporte que preliminarmente tenía el centro médico. Inicialmente en horas de la mañana se decía que 14 militares de los 18 que están siendo atendidos en total estaban estables luego de haber recibido cierto tratamiento. Esa cifra disminuyó en este último reporte a 13. Eso quiere decir que estas 13 personas, que siguen siendo pues la mayoría de, digamos, el pelotón trasladado, tienen cierto pues diagnóstico estable, y otras 5 están recibiendo atención especializada en las unidades de cuidados intensivos. Todas estas personas recibieron la visita del presidente Gustavo Petro, del almirante Francisco Cubides y de la directora encargada del Hospital Militar, Diana Patricia Cuellar, quienes fueron los que entregaron el balance oficialmente. Estas son entonces las imágenes de la visita del presidente Gustavo Petro. Ahí las estábamos mostrando a los heridos en el hospital militar. Marlon, lo que hemos conocido es que en las próximas horas habrá un pronunciamiento oficial también por parte de la delegación de paz del gobierno. Hasta el momento no se ha pronunciado Oti Patiño, el comisionado de paz, sino todo está centralizado en Vera Grave, quien estaba encargada en esta mesa de negociación. Sí, y hasta el momento Vera Grave pues no ha querido dar ningún tipo de pronunciamiento oficial. Uno supone que tal vez por la prudencia que implica pues cerrar el proceso de negociación más avanzado del gobierno de Gustavo Petro y de su política de paz total. Hasta ahora pues no ha habido un pronunciamiento oficial. Bien, 12 del mediodía, 8 minutos. De una vez vamos a arrancar nuestro debate, recordando las palabras del presidente Gustavo Petro respecto a este atentado del ELN en el departamento de Arauca. Escuchemos y veamos también a quienes están en W Radio Colombia en YouTube. Y obviamente, como sucedió aquella vez en otro sitio aquí cerca, en la escuela de la policía, cuando murieron muchísimos agentes de policía, alféreces que estaban estudiando allí, pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre. Y es como un eterno devenir, silenciar una parte del pueblo y seguir en guerras y matándonos entre nosotros una y otra vez, como si esa fuera nuestra historia. Eso es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro. Marlon, ¿qué se sabe sobre los responsables directos de este atentado en el departamento de Arauca? Pues a ver, Andrea, el primero que señaló al ELN como la guerrilla responsable del ataque fue el almirante Francisco Cubides precisamente, y luego lo que hizo el ejército fue tratar de pues comunicar qué columna o qué frente del ELN había sido el responsable, y se trata del Frente de Guerra Oriental del ELN, comandado por Arturo Achila Rincón. De acuerdo con el perfil delictivo que conocimos en W Radio, en este documento el ejército señala que el hombre tiene 59 años y que nació el 1 de diciembre de 1964 en algún lugar hasta ahora desconocido. Lo que sí se sabe es que se mueve por el estado de Apure en Venezuela, es decir, desde el país vecino coordina ciertas acciones delictivas en el país. Su alias es de Raúl o Nacho y ha sido cabecilla de escuadra, reemplazante de compañía y cabecilla del Frente Domingo Laín Sáenz, al que las fuerzas militares le atribuyen la responsabilidad por el ataque con explosivos. En su expediente reposan al menos 5 procesos penales en fiscalías especializadas por los delitos de rebelión, por el que tiene además una orden de captura, terrorismo y fuga de presos. Y su historial le ha valido una circular azul emitida por la Interpol. Bien, de una vez saludamos al representante de la Cámara del Centro Democrático, Cristian Garcés. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Un saludo para usted y para toda la querida audiencia de Sigue la W. ¿Qué opina de las declaraciones del presidente Gustavo Petro cerrando la posibilidad de diálogo con el ELN después de este ataque? Bueno, primero son muy tristes las imágenes porque pues él aparece ahí de manera informal, visitando a los afectados, a nuestros soldados, de los cuales pues tenemos 2 que están muertos. No tengo reporte de cuántos fueron mutilados, pero pues la vida de nuestros héroes de la patria continúa, algunos sin piernas, sin brazos, sus vidas nunca serán las mismas. Yo primero lamento este hecho y le agradezco a todos nuestros soldados y policías que arriesgan la vida todos los días en Colombia,
por su labor y decirles que aquí estamos para apoyarlos y acompañarlos. Segundo, ya era este es el cuarto atentado del ELN en este mes de septiembre. Entonces, esto es muy triste porque tenemos un gobierno que ha permitido que el Estado colombiano, desde el gobierno, su población, sus fuerzas militares sean golpeados y atacados constantemente por un grupo criminal que sabemos que además que financia el secuestro, del narcotráfico, y entonces obviamente tenemos una paz total que es una de las principales políticas del gobierno fracasadas. Y ya se están conociendo reportes de que inteligencia militar tenía conocimiento de que estaban preparando un atentado de gran importancia y lo cometieron y ahí se perdieron vidas humanas. Entonces yo rechazo las posiciones tolerantes de este gobierno de Gustavo Petro con el crimen organizado en nuestro país, y recuerdo que la paz total fracasó, es una realidad, fracasó con el ELN y con los demás grupos armados. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Cómo vamos a retomar un rumbo donde le garantice? Sí, ¿cómo se va a retomar el rumbo? Es lo que pregunta el representante Cristian Garcés. Ya retomaremos la comunicación con él, pero antes leo unos comentarios. Dice Diego García, Miguel Mora le está respondiendo a otro oyente: si definimos paz con impunidad selectiva, entonces este gobierno quiere llenar de impunidad a las víctimas y garantizar libertad a los criminales. Eso no es paz. Y dice Carlos Alfredo Buitrago García, se les está dando a los corruptos que la paz total fracase y así complacen su odio contra el presidente. Saluda al representante Alirio Uribe del Pacto Histórico. Representante, buenas tardes. ¿Y para usted fracasó la paz total como política del gobierno Petro o no? Buenas tardes. Mira, todos los procesos de paz han tenido dificultades. A veces se interrumpen. Esta mesa estaba paralizado, se había paralizado el diálogo, se había paralizado el cese al fuego, pero hay que hacer varias cosas. Primero, condenar esos hechos, mandar la solidaridad a los 2 soldados que fueron asesinados, a los soldados que fueron heridos, a sus familias. Hay que ubicar a los responsables, sancionarlos, pero yo sí creo que el gobierno ha liderado precisamente los procesos de paz y la paz total en este gobierno. No se puede arriar la bandera de la paz. Con el ELN hay avances, hay 28 acuerdos. Se acordó el punto 1 sobre participación. Yo lo que le diría al gobierno nacional y lo que le diría al Ejército de Liberación Nacional y a los colombianos es que los obliguemos a sentarse en la mesa de negociaciones con un cese al fuego. Nosotros no podemos pasar de una política de paz total a una política de guerra total. El Estado tiene que actuar, tiene que castigar a los responsables. El Estado ha dado de baja a varios líderes del Ejército de Liberación Nacional y ha tenido combates en varias zonas del país. Nosotros lo que creemos es que estos hechos no deben seguir continuando. Si nosotros nos mantenemos en un estado de no diálogo, pues lo único que van a haber es muertos de lado y lado. En Arauca, las comunidades están azotadas por el conflicto armado, están azotadas por el ELN, están azotadas por el EMC de las FARC. Entonces, yo sí creo que hay que corregir. Yo creo que el alto comisionado no ha hecho una buena función para mantener todas las mesas de negociaciones que hoy están abiertas. Yo también le diría al presidente de la República que mire si el alto comisionado actual realmente está cumpliendo con la función de impulsar la paz total. Desde mi punto de vista, se vienen cometiendo muchos errores, no solamente en la mesa del ELN, sino en otras mesas, y eso puede afectar la política de paz total. Condenar los hechos y persistir para que la mesa se continúe, para que haya cese al fuego y para que no tengamos soldados, policías ni civiles asesinados. Sí, a esta hora dice nuestro YouTube Live, Miguel Mora Sanabria: disculpen señores de la W, la paz no es propiedad privada y estructurada a Petro. La paz es de todos los colombianos, es un mandato constitucional buscarla y lograrla. Y dice Diana Rodríguez: el presidente no ha entendido que al ELN no le interesa el poder, sino el dinero fácil, delinquiendo como si no
visita a los militares cuando son de atentados de sus amigos de las FARC. A esta hora en nuestro YouTube Live. Paula. Andrea, quiero volver con el representante Garcés y preguntarle cómo cree usted que ha reaccionado el presidente Gustavo Petro frente a estos ataques en contra de nuestros militares. ¿Usted cree que fue oportuno, fue fuerte, contundente? No, para nada oportuno, porque ya se conocía que el ELN estaba preparando un atentado, o sea que el presidente de la República es el principal responsable de la muerte de 2 soldados y 25 heridos. Y segundo, no ha dicho que para cualquier posibilidad de negociación con este grupo criminal. O sea que en cualquier momento el congresista Lirio y los del pacto nos dicen que reanudaron las negociaciones con el ELN y vamos a hacer cese al fuego y otro tipo de cosas que han servido para fortalecer no solamente el ELN, sino otros grupos armados en nuestro país. Yo le pido al pueblo colombiano que le exijamos al gobierno de Gustavo Petro retomar el rumbo de la seguridad en nuestro país y alcanzar la paz como la han logrado prácticamente en todo el mundo siempre, y es derrotando a los grupos armados y, claro, buscando negociaciones, pero no desde una posición de entrega al Estado colombiano, no permitiendo que el Estado se arrodille ante unos criminales que además sabemos que son narcotraficantes, que como decía el televidente, solamente les interesa es el dinero. Eso es un negocio criminal que tienen montado. Mientras tanto, la población es la que sufre con el aumento del desplazamiento, con el aumento de la extorsión. En el Valle del Cauca, mi región, están aumentando los secuestros en municipios donde antes no se había secuestrado, pero por mucho tiempo. Y lo que vamos a terminar es devolviéndonos en la historia, porque otro flagelo que acabamos en Colombia, que eran grupos paramilitares que asumían la autoridad en territorios para enfrentar grupos subversivos, pues van a terminar apareciendo, porque la gente termina organizándose cuando hay un gobierno débil, un Estado débil y una falta de presencia de la fuerza pública. Entonces el cambio de Gustavo Petro ha terminado siendo es para atrás en la historia y no para adelante. Espero que haya contundencia del gobierno nacional ante el asesinato y el sometimiento de nuestra población con los grupos criminales. Representante, retomo 2 frases que usted dijo. La primera, que es culpa del presidente Gustavo Petro, y la segunda, que no se debe arrodillar el Estado ante criminales. Representante Alirio Uribe, ¿qué le responde usted al representante Cristian Garcés frente a estas declaraciones, más aún teniendo en cuenta que el ELN, no solamente en este gobierno, sino en anteriores también, ha roto esa voluntad de paz y ha fracasado? Bueno, lo que yo respondo es que el gobierno anterior dejó este país incendiado con grupos armados fortalecidos, con el ELN triplicado, y hemos tratado de hacer una política de paz total durante este gobierno. Han bajado en un 78% los atentados terroristas, han bajado en más de un 50% los asesinatos de los miembros de la fuerza pública. Hicimos que el Clan del Golfo parara el plan pistola que tenía en el último semestre del gobierno anterior, y por supuesto que este gobierno ha tomado medidas para mejorar las condiciones de vida de los soldados y policías, ha aumentado hasta llegar a un salario mínimo en el 26 las mesadas para los soldados, ha aumentado las cuotas de alimentación. Es decir, este gobierno sí se ha preocupado por la fuerza pública y para no poner a los soldados y policías de cañón de los grupos armados. Es decir, entonces no es cierto que el presidente no esté actuando o que el gobierno no esté actuando. Hay una política de paz total y esa política de paz total tiene altibajos. Estamos en un momento de altibajos, pero esa política tiene que... Representante Cristian Garcés del Partido Centro Democrático, ¿qué le responde a Alirio Uribe, que dice que el gobierno anterior dejó la proliferación de los grupos armados en todas las regiones del país, que tampoco es que estuviéramos en un mundo ideal? ¿Qué responsabilidad tiene también el anterior gobierno del Partido Centro Democrático? Bueno, primero, van 2 años ya de gobierno y siguen hablando del gobierno pasado. La política de paz total se la inventó el Pacto Histórico y el gobierno de Gustavo Petro, y la aprobamos en el Congreso y en el Plan de Desarrollo. Si está fracasando, no es responsabilidad del gobierno pasado, es una política que construyeron, formularon equivocada.
Si ustedes miran las cifras, en este gobierno viene aumentando la presencia militar de grupos armados en los territorios, viene aumentando el número de militantes del ELN, y esas son las cifras del Ministerio de Defensa. Ya estamos llegando a más de 6.200 hombres en el ELN dentro del gobierno de Gustavo Petro. Ahora, la responsabilidad del gobierno de Duque. Yo sí sé que aumentaron la producción de coca en el gobierno de Iván Duque y crecieron los grupos criminales. Pero ojo, porque Centro Democrático se opuso a los acuerdos de La Habana, que hicieron un quiebre en nuestro país. A partir de que se firmaron los acuerdos de La Habana, empezaron a crecer los cultivos de coca en Colombia porque quedaron protegidos, porque empezaron a crecer los grupos armados, porque como lo denunciamos, el Estado no tenía los recursos ni la capacidad de la fuerza pública para cubrir todo el territorio nacional. Eran unas expectativas que no eran cumplibles en el pueblo colombiano. Entonces, este gobierno tiene responsabilidad, y los que participaron y lideraron esos acuerdos de La Habana tienen responsabilidad también sobre lo que le está pasando hoy a nuestro país. Los grupos armados, en la única época donde dejaron de atacar y de hacer daños a la población civil, fue cuando se estaban negociando los acuerdos de La Habana. Ahí mostraron una cara falsa que por lo menos mi partido no comió cuento a todos estos criminales que tenemos en Colombia. Pero la pregunta que yo le hago al congresista Lirio, a quien respeto como congresista, aunque no comparto sus posiciones ideológicas, y al gobierno es: ¿qué vamos a hacer? Porque es que todavía quedan 2 años de gobierno. Entonces, ¿cómo podemos recuperar la seguridad? ¿Cómo podemos lograr que el próximo gobierno, cuando llegue, tenga las herramientas para enfrentar el crimen organizado? Porque no nos podemos quedar así como estamos en este momento, viendo morir soldados y policías y someter a las poblaciones colombianas. ¿Qué le contesta, representante Alirio Uribe? Bueno, este gobierno acaba de ser felicitado por los Estados Unidos precisamente porque este gobierno está atacando las economías ilegales, entre ellas el narcotráfico. Este gobierno es el que ha hecho mayores incautaciones de drogas en toda la historia. Ha venido atacando el tema de la minería ilegal, ha venido atacando toda la financiación de los grupos armados en Colombia. Por supuesto que yo le respondería al representante Cristian que aquí hay una política de seguridad que se combina con una política de paz, y que en ningún momento se le ha dicho al ejército, a la policía, que no proteja a los colombianos. Se han hecho operativos, se han hecho operaciones militares, se han hecho combates, se está haciendo pues operaciones en todo el país, y obviamente este gobierno sabe que tiene el deber constitucional de garantizar la vida y la honra de todos los colombianos. Yo invito a ustedes como periodistas que entrevisten a la gente que vive en los 250 municipios de Colombia donde hoy están activos los grupos armados, si ellos quieren la guerra o quieren la paz. La gente quiere la paz, la gente quiere que haya diálogo, la gente quiere que haya acuerdos humanitarios, la gente quiere que se respete a las comunidades, que no se recluten los niños y niñas. Yo creo que en eso estamos de acuerdo en el Congreso, los congresistas, en eso está de acuerdo el país. Necesitamos parar la guerra, y la guerra no se para echándole gasolina. Por supuesto que si un grupo armado no quiere entrar en un proceso de paz o no se quiere someter, el Estado tiene que someterlo, tiene que atacarlo, tiene que capturarlos, tiene que darlos de baja si es preciso. Pero insisto, el gobierno de Gustavo Petro no va a arriar la bandera de poder solucionar el conflicto armado colombiano con los diferentes grupos. Aquí se está hablando con las 3 disidencias de las FARC, se está hablando con el ELN, a pesar de que no está formalmente en la mesa, se está hablando con el Clan del Golfo, se está hablando con los de la Sierra, se está hablando con los grupos urbanos, que son más de 10.000 personas en Medellín, más de 3.000 en Quindó, más de 2.000 en Buenaventura, más de 5.000 en Cali, y este gobierno debe persistir en la posibilidad de que haya paz en Colombia y que no nos sigamos matando y que no sigamos perdiendo seres humanos tan importantes como los 2 soldados que murieron ayer y los que están hoy heridos.
Muchos comentarios hasta ahora en nuestro YouTube Live. Dice Doors, hay avances, dice el entrevistado, y siguen cometiendo atentados haciendo lo que les da la gana. Qué desconsuelo. Dice Iván Mauricio Mora, Camacho, Centro Democrático, como siempre demagogia, creen tener la solución a todos los problemas de Colombia. Paula. Sí, representante Garcés, ahorita el representante Uribe reconocía que han existido pues algunos inconvenientes, como que no está muy de acuerdo con esa gestión que ha hecho el comisionado. ¿Usted cree que debe renunciar el comisionado de paz, algún otro funcionario que sea responsable de estos atentados en contra del ejército? Yo creo que si no cambia la posición del presidente Gustavo Petro, pues seguimos en las mismas. Pues la verdad, para mí, que soy una persona que no utiliza la violencia para llegar al poder o para transformar nuestro país, me cuesta mucho ver cómo estos negociadores que ponen en los procesos de paz pues han sido exguerrilleros, empezando por el presidente de la República. Son personas que entonces justifican la violencia como medio para cambiar un país. Entonces, pues no es de sorprendernos que sean tolerantes, que estén solamente con la mano del diálogo. Acuérdense que con el ELN, dentro de los acuerdos que lograron, pues que cambiar el modelo económico de Colombia. Mientras nosotros estamos en el Congreso sin los presupuestos para poder solucionar la inversión social, reactivar la economía de nuestro país, y estamos tratando de tomar entre todas las decisiones que saquen adelante nuestro país, el presidente por allá reuniéndose con un grupo de criminales narcos a negociar el modelo económico del país. Es un desgaste a la institucionalidad, a la democracia, a la fuerza pública, aterradora, y estamos perdiendo vidas, tiempo y dinero en estos momentos. Recuerden que en el año pasado, en el Valle del Cauca y en el Cauca, no se erradicó una sola mata de coca. Entonces ellos celebran que porque han estado capturando transporte de coca, han estado en los mares o por nuestras vías recogiendo la coca que mueven narcos y todo esto. Y pues claro que tiene que aumentar todos esos resultados, porque es que en Colombia se aumentó la producción de coca en nuestro país, pero nuestras comunidades están con un fusil en la cabeza. Sobre la pregunta o la solicitud que les hace a los medios de comunicación el congresista, por Dios, ¿cómo se van a ir los medios de comunicación a preguntarle a comunidades que están rodeadas de coca y de grupos armados que qué opinan? Pues allá, ¿quién se va a atrever a decir que preferirían tener a los soldados, a los policías, que preferirían tener negocios legales, honestos? Pues el que diga eso lo van a matar. ¿Quién es el que va a salir a dar declaraciones? El que celebre que un grupo guerrillero les esté haciendo un puente, el que esté en el negocio de la coca. Esos van a decir que está muy bien y que por favor no les vayan a alborotar allá los temas de orden público. Pero los otros los están matando, porque en este gobierno también siguieron las masacres, siguieron el asesinato de líderes sociales. Entonces, vámonos a la cifra de las realidades del pueblo colombiano. Representante Alirio Uribe, quiero preguntarle por plazos. ¿Usted cree firmemente en el proyecto de paz total que impulsó el presidente Gustavo Petro? Por supuesto lo ha respaldado, pero usted dice que hay unos errores que se están cometiendo también desde los negociadores de paz. ¿Ese error puntual es qué? ¿El tiempo? ¿Cuánto más se le debería dar de oxígeno a la paz total? O si no ya, pues levantar las mesas de conversación si esto no va para ningún lado. Bueno, mira, yo lo que creo es que sí hay que afinar tanto los ceses al fuego como la supervisión de los ceses al fuego, como la responsabilidad de los grupos. A mí me parece que no hay que botar la llave de la paz al mar e irnos a una política de guerra, porque este gobierno no se eligió como se eligieron otros gobiernos bajo la promesa de acabar a bala los grupos armados, que tampoco lo hicieron. Este gobierno se eligió con la bandera de hablar con todos los grupos armados. Cuando el presidente en campaña anunció la paz total, todos los grupos armados de derecha, de izquierda, grupos urbanos, todos mandaron cartas acogiéndose a la política de paz total. Yo insisto en que necesitamos un comisionado de paz que sea más afín a las políticas del presidente en esta materia, que hable con todos los grupos, que no obstruya los procesos de diálogos en las diferentes mesas, avanzar en esa política. Desde mi punto de vista, esa es, obviamente, los grupos que no se quieran someter, pues hay que atacarlos. Y obviamente, si en el cese al fuego los grupos armados atacan las comunidades
el Estado tiene el deber de atacar esos grupos armados para proteger a la población civil. Eso no está en discusión. Ahora, tenemos 2 años de avances y faltan otros 2 años. Yo considero que esto hay que enderezarlo, hay que mejorarlo, pero no ha sido fácil para el gobierno nacional avanzar con estos grupos. Cuando se empezó a hablar con el MC, yo estuve en la instalación de la mesa y era un grupo. Ahora está dividido en 3. Ahora el ELN se dividió en Nariño. Eso no es imputable al gobierno. Eso es un problema de los grupos armados que no tienen mandos y procesos unificados, pero eso no le resta el valor que puede tener seguir buscando una solución política al conflicto armado en Colombia. Pues ahí está el tema. Estaremos pendientes de los pronunciamientos oficiales que den en las próximas horas la delegación de paz del gobierno con el ELN. A nuestros invitados, representante Alirio Uribe del Pacto Histórico, también representante Cristian Garcés del Centro Democrático. Muchas gracias por estar aquí en Sigue la W.